En la lección del día de hoy vamos a trabajar la primera unidad que se titula La filosofía permite cuestionar el conocimiento y las acciones del ser humano. En esta unidad nos preguntaremos, ¿qué se puede conocer desde la filosofía? ¿Hasta dónde llega el pensamiento filosófico y para qué sirve? ¿La filosofía es un saber útil o inútil? ¿Por qué es necesaria la filosofía en nuestra sociedad? ¿Podemos prescindir de ella? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por algo útil o inútil? ¿Qué entendemos por necesario? También nos preguntaremos, ¿cómo podemos saber lo que es justo? ¿Estamos condicionados? ¿Somos responsables de todo lo que hacemos? ¿Somos libres? ¿Debe existir algún límite para la ciencia? ¿Nuestra vida tiene sentido? ¿Por qué existe la política? ¿Deberían los animales tener derechos? ¿Somos realmente responsables acerca de todo lo que hacemos? ¿Qué se puede conocer desde la filosofía? Saber lo que ignoramos. La filosofía consiste, en primer lugar, en conocer los límites del propio saber, lo que es también una forma de conocerse a uno mismo. Sócrates contaba que un oráculo había dicho que él era el más sabio entre los hombres, y puesto que le costaba creerlo, decidió visitar a los políticos considerados más sabios en la ciudad. En todas las visitas llegó a la misma conclusión: los políticos eran sabios de su sabiduría e ignorantes de su ignorancia. Lo mismo le ocurrió con los poetas y artesanos. Siempre se llevaba la misma impresión. Y aquí es donde leemos el texto 1. Ninguno de nosotros dos sabe nada. Pero yo soy el más sabio, porque yo por lo menos lo reconozco. Así que pienso que en este pequeño punto, justamente, sí que soy mucho más sabio que él. Porque lo que no sé, tampoco presumo de saberlo. ¿Cómo se relaciona la filosofía con otros conocimientos? Como has visto, la filosofía se busca a sí mismo y en el camino establece relaciones con todas las demás formas de saber. Cuando le parece necesario, problematiza a otros saberes, preguntándole por sus causas, su sentido, sus fundamentos y sus fines. Ante cada fruto del conocimiento humano se pregunta de dónde surge y hacia dónde va, dejando al descubierto los límites entre eso que sabemos, creemos saber, y lo que todavía ignoramos. Y nos vamos a preguntar y leer algunos textos acerca de filosofía y opinión, filosofía y ciencia, la relación entre medios y fines y tierra de nadie. Vamos a leer un texto acerca de filosofía y opinión y otro de filosofía y política. ¿Cómo se relaciona esto? Ahora les voy a explicar un poco acerca de filosofía y ciencia. La relación y los límites entre la filosofía y la ciencia han sido un tema permanente de discusión. ¿Cuáles son los límites entre una y otra? ¿Se trata de saberes opuestos o complementarios? Carlos Vaz Ferreira considera que la ciencia y filosofía son formas de aproximarnos a la realidad con diferentes niveles de profundidad, por lo que no hay oposición, sino continuidad. Esta diferencia de profundidad explica las diferencias entre filosofía y ciencia, pero al mismo tiempo hace inevitable su encuentro. Entre la filosofía, entre medios y fines. Una filósofa llamada Susan Capp menciona y nos cuenta que la ciencia suele ser algo bueno,
pero no necesariamente lo es. Por eso requiere de la filosofía para pensar sus consecuencias políticas, y evaluar, juzgar desde la ética cuáles son los fines deseables. ¿Qué es lo que queremos con respecto a esta ciencia? ¿Cómo utilizamos estos medios y para qué fines los vamos a utilizar? Es la tierra de nadie. Un filósofo llamado Bertrand Russell considera que la filosofía es una tierra de nadie, que se encuentra entre la teología y la ciencia. La filosofía, tal como él la entiende en sus palabras, es algo que se encuentra entre la teología y la ciencia. Como la teología consiste en especulaciones sobre temas a los que los conocimientos exactos no han podido llegar, como la ciencia, apela más a la razón humana que a una autoridad, sea esta de tradición o de revelación. Todo conocimiento definido pertenece a la ciencia. Y todo dogma, en cuanto sobrepasa el conocimiento determinado, pertenece a la teología. Pero entre la teología y la ciencia hay una tierra de nadie, expuesta a los ataques de ambas partes. Esta tierra de nadie es la filosofía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que simplemente en ciertos puntos también se puede creer que no hay relación, pero sí lo hay, siempre lo hay. Filosofía y opinión. Este es el texto número 2, que luego al final vamos a tener unas actividades. Este texto es de la República y lo escribió Platón. Y nos habla acerca del bien. En las relaciones de la filosofía y la política encontramos el texto número 3. Nos habla Ceruti, es el autor de este texto, y este texto está extraído de un libro que se llama Filosofar desde Nuestra América. Y nos habla acerca de la relación que existe entre la filosofía y la política. Y también de si estas son necesarias, están relacionadas o qué. Finalmente tenemos actividades. Según el texto 1, ¿estás de acuerdo con Sócrates en que es más importante saber lo que ignoramos que saber lo que sabemos? Explica. 2. Escribe un problema filosófico que a ti te haya saltado. Un problema filosófico puede ser cualquier tipo de problema, como ¿qué entendemos por algo bonito? ¿Por qué para mí X objeto puede ser hermoso y para alguien puede ser feo o no tan bonito? ¿Cuáles son los parámetros de belleza que nosotros tenemos? ¿En qué y luego en qué circunstancias apareció? ¿De qué manera enfrentamos este problema? Ítem número 3. Según el texto 2, ¿crees que podemos llegar al conocimiento de lo que es el bien o solo podemos tener opiniones sobre él? ¿Y por qué? 4. Redacta una reflexión a partir de la siguiente expresión del texto 3. La política exige filosofía y la filosofía se consume en la política. Entonces la idea acá es que redacten un pequeño texto, un párrafo de mínimo 4 líneas, argumenten. Eso es la base para una reflexión, la argumentación y hacernos preguntas. ¿Qué entendemos por política? ¿Qué entendemos por filosofía? ¿De qué manera la política exige filosofía?
¿Qué significa esto? La política exige filosofía y la filosofía se consume en la política. ¿Qué significa que se consuma? Pueden desarrollar sus actividades en este mismo PPT, idealmente, o en un Word y me lo pueden enviar a mi correo. Mi correo está escrito en la primera página de esta presentación. Cualquier duda, no duden en escribirme un mensaje. Espero que hayan tenido una buena semana y que estén muy bien.